Hoy en día estamos rodeados de memes, de viñetas políticas, nos parece lo más normal del mundo para reírnos un poco del poder, ¿no? Bueno, pues, ¿y si os digo que este arte del insulto, como lo llaman algunos, tiene una historia increíblemente larga y sobre todo muy controvertida? Es que, a ver, para que nos hagamos una idea, para algunos de los filósofos más importantes de la historia, reírse era literalmente un defecto, un fallo. Así que vamos a ver cómo algo que empezó siendo una expresión despreciable acabó convirtiéndose en una herramienta potentísima para el cambio social. La historia es fascinante. Y para entender todo esto, el viaje empieza, como casi siempre, en la antigua Grecia. Pero ojo que aquí viene lo curioso. El origen de la caricatura no está en un dibujo, no. Está en las palabras, en un género literario muy concreto, la sátira. La sátira era básicamente la base de todo, la primera forma de usar la risa para criticar. Pensemos en ella como un gran árbol del que con el tiempo salieron dos ramas enormes. Por un lado, la comedia en el teatro y por otro, la que nos interesa hoy, la caricatura. Y es que para estos grandes pensadores, como Platón o Aristóteles, la felicidad era una cosa muy seria. Se alcanzaba con la razón, con el pensamiento elevado. Y la risa, pues la veían como, no sé, como una especie de cortocircuito mental, un momento de locura que no servía para absolutamente nada, una pérdida de tiempo, vamos. Pero claro, una cosa es lo que dicen los filósofos y otra lo que hace la gente, ¿verdad? A la gente le ha gustado reírse siempre. Así que, con o sin el permiso de los grandes pensadores, la burla en formato gráfico se fue abriendo paso. Y sí, de nuevo, todo empezó en Grecia. Los griegos eran unos auténticos maestros de la ironía, del sarcasmo, no solo escribiendo, sino también dibujando. ¿Y cómo lo hacían? Pues una de las formas más directas era en la cerámica. Te encontrabas vasijas donde de repente un político o un personaje famoso aparecía con cabeza de burro o de cualquier otro animal. Imaginaos, una burla clarísima a la vista de todos y sin ningún tipo de complejo. Luego llegaron los romanos, y ellos lo convirtieron directamente en un arma. Un ejemplo clarísimo y brutal es la famosa estatuilla del emperador Caracalla. El objetivo aquí no era hacer un retrato bonito, ni mucho menos. La idea era coger sus rasgos, exagerarlos al máximo y dejar en evidencia su vanidad. Era una forma de ridiculizarlo públicamente. Vale, así que durante siglos tenemos este arte de la exageración, de la burla, pero sin un nombre oficial, simplemente se hacía. Y tuvo que llegar un genio absoluto, claro, Leonardo da Vinci en pleno Renacimiento, para ponerle nombre y sobre todo para darle una base teórica. Fijaos en esta obra, las 5 cabezas grotescas. Aquí Da Vinci hace algo que es una auténtica revolución para la época. No es solo un estudio de las expresiones o de los temperamentos humanos. Es que se atreve a coger una figura que recuerda a un emperador romano, a un César, y la deforma por completo. Es una declaración de intenciones brutal sobre el poder. Y es justo de aquí de donde sale el nombre que usamos hoy. Da Vinci utilizó la palabra italiana caricare, que significa cargar, como recargar o exagerar. Y esa es la esencia de la caricatura, ¿no? Cargar los rasgos, exagerarlos, para buscar ese efecto cómico o crítico. Así que, en resumen, el legado de Da Vinci en esto es doble y es importantísimo. Por un lado, deja claro que la caricatura es una herramienta política. Y por otro, y esto es clave, sienta la base de que la gente, los ciudadanos, tienen todo el derecho del mundo a reírse de quienes gobiernan, y no al revés. Damos un salto en el tiempo y nos vamos al siglo XVIII, una época, de una agitación social tremenda. Y aquí la caricatura evoluciona, ya no es solo un dibujo gracioso o exagerado, no, se convierte en un arma de crítica social súper sofisticada, y esto es en gran parte gracias a dos maestros. Tenemos dos figuras clave, pero con estilos muy diferentes. En Inglaterra está William Hogarth, que es como el abuelo de los cómics. Usaba series de imágenes para contar historias, casi siempre con una moraleja sobre las costumbres de la época. Y luego, en España, tenemos a Francisco de Goya, que, Goya juega en otra liga. Su crítica es mucho más oscura, mucho más salvaje. Un ejemplo perfecto de Hogarth es su serie Matrimonio a la moda. Es genial. A través de varias pinturas, como si fueran las viñetas de una novela gráfica, te va contando la historia de un matrimonio por interés y cómo acaba en desastre, claro. Es una crítica demoledora a la hipocresía de la alta sociedad inglesa de su tiempo. A ver, si Hogarth era un cirujano con un bisturí afilado, Goya usaba directamente un hacha. La cita que veremos lo clava. Sus caricaturas no eran simples comentarios, eran ejecuciones. Es que llevó la crítica a un nivel de brutalidad y ferocidad que nadie se había atrevido a tocar hasta entonces. Es que a Goya no le interesaba tanto la burla a una persona concreta, a un político de turno.
No, su serie Los Caprichos es un ataque a la línea de flotación de toda la sociedad, a la ignorancia, a las supersticiones, a los vicios universales del ser humano. Y para ello crea un universo visual potentísimo y, a menudo, bastante inquietante, la verdad. Vale, llegados a este punto, el arte de la caricatura está ya súper pulido. Tenemos a los grandes maestros, pero faltaba algo. Faltaba un ingrediente final para que dejara de ser algo de unos pocos y se convirtiera en un arma para todo el mundo. Y ese ingrediente, como no podía ser de otra forma, fue la tecnología, la imprenta, la capacidad de producir en masa. De repente, un dibujo que antes era una pieza única, o casi, ahora se podía copiar miles de veces. Y eso significaba que podía llegar a manos de muchísima más gente, de todo el mundo. Y claro, el éxito fue inmediato, un bombazo. Los periódicos oficiales, por miedo, no solían publicarlas, pero daba igual, se imprimían en hojas sueltas que se vendían por la calle, y se vendían, como dice la expresión, como churros. Eran los memes de la época, los virales, y tenían un poder enorme para influir en la gente, al margen de los medios oficiales. El fenómeno fue tan grande que al final el periodismo no tuvo más remedio que subirse al carro. Se dieron cuenta de que todo ese trabajo de siglos, desde los griegos hasta Goya, había creado un lenguaje visual superpotente para la crítica, y la prensa entendió que ahí tenía una herramienta increíble para conectar con la gente y para contar las cosas de otra manera. Y así es como llegamos al final de este viaje, como algo que nació como un arte menor, algo casi despreciado por los grandes filósofos, acaba convirtiéndose en una pieza fundamental de la libertad de expresión y del discurso público. Al final, esta historia nos enseña que a veces un simple dibujo, si está cargado de ingenio y valentía, puede ser el testimonio más poderoso de una época y una voz que nadie puede callar.